Desde Freud hasta ahora pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos ayuda a repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionados en otro lugar, de la política a la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio a la devoción por la compra del nuevo iPhone. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que siempre es insatisfecho. Y es que del 1 al 2 se desprende un resto, nosotres, sujetos. Soy el licenciado Daniel Luis y esto es Psicología para las Masas. En la entrega anterior reflexionábamos sobre el ímpetu del arte, sobre todo el contemporáneo, en mostrar cuestiones que hacen a la vida humana actual, las disposiciones sociales, los conflictos inherentes. La realidad se desliza entre la diversidad de las obras artísticas, poniéndose en escena, de manera bella, haciendo más tramitable aquello que no sería así en otras formas. Muy habitual es encontrar críticas de arte, esbozos interpretativos sobre aquello que quiso mostrar el autor, múltiples interpretaciones. Las obras artísticas se presentan como algo externo, que irrumpen en la escena cotidiana, movilizando el universo de significantes que hasta ese entonces se encontraban establecidos. Surge, al respecto, una pregunta. ¿Interpretamos el arte o el arte nos interpreta? Como producción humana, el arte es un objeto, una cosa, pero que repercute impactando en tanto se le dota de existencia. El significante se actualiza en cada sujeto que contempla. Cada cosa material se hace carne a partir de las vivencias significadas que preexisten. Pero la producción artística funciona como manifestación de compromiso entre emociones contrarias propias de su autor. Le sirve en tanto le dice algo de sí mismo, pero no con ese afán interpretativo que mueve al mercado, generando avalanchas de especialistas que buscan interpretar que si quiso decir esto, que si quiso transmitir aquello, de manera salvaje y con un imposible acierto. El arte no se interpreta, sino que no se interpreta. Maravillosamente, es algo propio que se exterioriza haciéndose presencia, pero que a la vez remite a algo que no es propio. Es íntimo, pero externo a uno mismo. Lacan, sobre ello, nos trae un concepto neologista, el de extimidad, aquello que se presenta como propio pero ajeno a la vez. De esa manera, con ese doble origen, eso puede emerger, haciéndose un lugar entre la realidad de lo cotidiano. Es una pieza que el artista saca de sí mismo, porque no puede sacarla de otra forma, materializándola con elementos que le vienen del exterior, porque incluso algo de eso, de su existencia, proviene de allí. Es su estado más puro. Ahora, cuando a la creación artística se la sobreproduce, cargándola de atributos que solo aspiran al mercado, a su venta, se construye como velo, como fantasmática de una noción que habla de una cultura. Es un pedido prefabricado para el consumo que se masifica, atendiendo al cliché del objeto y no al proceso de constitución de la misma, generando uniformidad, estatus, una imagen donde debemos reflejarnos. Es un concepto unívoco y no multívoco. Entonces, eso no puede ser sino más que un producto que usa el sujeto para encontrarse fallidamente perteneciente.
Quizás en este sentido es importante entender la práctica en psicoanálisis, no como aquella que tiene un afán de interpretaciones por parte del analista, que en este caso ocuparía el lugar homólogo del experto en arte, sino de lo que hace y dice el analizante, propio autor, de aquello que surge de él pero que desconoce. La interpretación analítica pone sentidos en lugares que no los tienen, porque no les pertenecen. Con esto debemos ser claros. Si le decimos al paciente que tal o cual cuestión que dice y o hace tiene que ver por cierto complejo que generó por medio de su Edipo, no solamente estamos incurriendo en señalar algo que no sirve, en tanto cuestión terapéutica, sino algo que no es, en tanto no es lo que trae el sujeto. La teoría no se plasma como enseñanza en las sesiones. En todo caso, las intervenciones de los analistas corresponden a poder proporcionar que el sujeto analizante pueda seguir significando, pueda limpiar su pincel para seguir colocando otro color de pintura en su lienzo. Aquí diferenciamos al mencionarlo como analizante y no como analizado. Es el propio autor quien tiene y lleva el camino de su propia obra. El analista simplemente oficia como ese espacio de pausa, ese café entre el trabajo o esa siesta que inspira múltiples escenarios y virajes que dan luego a las producciones. En este sentido, también es una falacia intentar interpretar las obras de arte desde un sentido psicoanalítico. Quizá lo interesante es dar vuelta a la tortilla y poner al arte a interpretar e interpelar al psicoanálisis. Dejo esto abierto para las reflexiones. Por otro lado, como formación del inconsciente, el arte tiene que ver con algo de uno mismo y con algo que no lo es. Sobre lo último, podemos resaltar una doble vertiente. Por un lado, no es de uno mismo, en tanto que se comporta como cuerpo extraño, como algo que no se reconoce. Se establece así como metáfora y metonimia de los significantes del gran otro que fuimos captando y que nos habitan ejerciendo sus efectos. A veces pueden aparecer como completos pelotones de sentido, lo que se denominan significantes amo, que comandan las vidas mortificando y esclavizando a los sujetos. Por otro lado, es algo que no lo es, porque remite constantemente a otra cosa. Se da un corrimiento de la cadena de significantes, en tanto algo es siempre aquello que no es, y eso posibilita el no cierre de las significaciones. Un ejemplo, un poco burdo, es aquella mesa que en un momento fue mesa de televisor, luego mesa de comidas, después mesa de luz y termina siendo madera de reciclaje para otro mueble. En la vida del sujeto humano se establecen significaciones que en un momento son mucho y en otros momentos son nada. Ahora bien, como producción del artista es un resto que cae de esa relación entre dos significantes. Digámoslo en criollo, es aquello que surge de lo más propio del artista, en base a su propia significación de los hechos que vivió. Es esa cosa, en el sentido freudiano, que no tiene lugar en otro lado y que en la producción artística se hace materia. Se sublima, dice el concepto psicoanalítico. El sujeto humano tiene varias formas de hacer algo con esa cosa. Algunas le duelen más, como los síntomas. Otras lo embrollan más, como la respuesta fantasmática. En la producción artística, la cosa se materializa de una forma bella, mostrando quizá todo ese dolor, pero siendo tramitado a partir de la posibilidad de contemplación. Es una salida a escena, de otra forma, con otras posibilidades de hacer presencia algo que es ausencia. El sujeto artista trata con su padecer
desde otro lugar. Como dijo Pablo Picasso, el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Podés seguir las novedades del podcast en Instagram. Buscá Psicología para las Masas. Gracias a quienes escuchan. Será hasta la próxima.